Dicen que una vez que publicamos nuestro podcast, que ya está publicado, comienza el verdadero trabajo, que tiene que ver con promocionarlo y darle difusión. Pero ese trabajo, hoy te voy a decir que empieza mucho antes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno del Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast en la que cada día te comparto algún tip, algún hack o estas palabras, estas extranjerizaciones, ¿no? Que nos gusta decir sobre podcasting relacionado con mi camino en el podcasting. Y hoy hablábamos de la promoción que tenemos que hacer de un episodio de podcast después de haberlo publicado, ¿no? Por lo general, terminamos de publicar el podcast, lo compartimos, lo en Twitter, Instagram, Facebook, grupo de Telegram, todo, hacemos todo el spam. Y bueno, y luego si seguís mis consejos, tal vez añadas todo a una autolista de Metricool para que estos episodios se vayan publicando de manera constante y no mueran ahí en el olvido del podcasting. Pero hoy te quiero comentar y te quiero incitar a que comiences con ese trabajo de difusión desde antes de grabar el podcast, porque muchas veces lo que hacemos es esperar hasta grabar el podcast. Una vez que lo publicamos estamos tan cansados de todo ese proceso que nos lleva grabar, editar, publicar y después compartir, que nos olvidamos, ya dejamos ese podcast en manos de el dios del podcasting, del hada del podcasting, para que le dé descubrimiento. Pero ¿qué tal sería si empezáramos a darle descubrimiento a ese nuevo episodio desde antes de hacerlo? Algo que manejan muy bien los streamers y fundamentalmente algo que viene mucho de lo que son las películas de Hollywood. ¿Cuánto tiempo antes se empieza a promocionar una nueva serie? ¿Cuánto tiempo antes se empieza a promocionar un gran estreno en el cine? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con menos recursos con nuestros contenidos? Si este domingo tenemos que grabar una entrevista, ¿por qué no avisamos en las redes sociales, en nuestra comunidad, en los canales de Telegram en los que participamos, que tal día, a tal hora, vamos a grabar un episodio de podcast? ¿Por qué solo lo hacen los streamers que van a hacer un directo, ¿no? Y dicen a tal día, a tal hora pueden participar del directo? ¿Por qué no lo avisamos nosotros para ir generando expectativa? ¿Por qué no avisamos quién va a hacer la entrevista? ¿Por qué no avisamos de qué será nuestro próximo podcast, nuestro próximo contenido? Y de hecho, ¿por qué no incitamos al feedback con anticipación? Es decir, muchas veces en el podcast lanzamos una consigna, lanzamos una pregunta y pedimos que la gente nos deje feedback. ¿Por qué no lo hacemos antes de lanzar el podcast? Para que la gente ya empiece a interactuar con nuestros contenidos, incluso antes de lanzarlo. Es decir, si yo voy a hacer un podcast hablando sobre Audacity la semana que viene, ¿por qué no lanzo en mi Twitter una pregunta que sea: ¿qué es para vos lo mejor y lo peor de la última versión de Audacity, de la última actualización de Audacity? No sé, me lo estoy inventando, ¿no? O del software en particular. ¿Qué es lo mejor para vos? ¿Qué es para vos lo mejor y lo peor de Audacity? Me dan feedback. Ese feedback que me dan, puedo leerlo o no en el podcast, no importa, pero ya la gente está pendiente de que yo voy a grabar un podcast sobre Audacity. Y para cuando publico el episodio, de hecho, después de grabarlo, sería genial que también, una vez que ya está grabado, poner en las mismas redes sociales: ya está grabado el episodio tal y se publica tal día a tal hora, o en 20 minutos se está publicando, o ya se está subiendo el episodio actual. Y hasta de esa manera nos ahorramos tener que publicar el mensaje que publicamos siempre una vez que el episodio está publicado. Ya está publicado, ¿no? Incluso podemos decir: ya está grabado, y en 5 minutos lo tenés en tu reproductor de podcast favorito. Una manera de comenzar a difundir, a promocionar el nuevo episodio de tu podcast, incluso antes de publicarlo, así como antes de hacer cada envío de mi newsletter. Yo en mis redes sociales aviso que voy a enviar una nueva newsletter para que la gente se pueda suscribir ingresando a todoporunpodcast.com.